Muy buen día. Nos encontramos en el 13º Congreso de la Academia Journal Celaya 2024, organizado por Academia Journals y el Tecnológico Nacional de México en Celaya. Así, nos es grato comunicarles también que estamos celebrando el 100º Congreso de Academia Journals en México. El día de hoy nos acompaña el doctor Enrique Raúl Villa de Arce, quien es un distinguido investigador, el cual nos dará una charla sobre estimación de vida de anaquel mediante el análisis de supervivencia. El doctor Enrique Villa es investigador titular con el grado 2 en el Sistema Nacional de Investigadores. Él trabaja en el Centro de Investigaciones Matemáticas CIMAT en Guanajuato capital. Sus áreas de interés son la estadística industrial, la confiabilidad, la estadística de valores extremos, la metrología, la estadística y el medio ambiente, el análisis estadísticos de datos de pesquería. El día de hoy, él nos va a presentar el tema Estimación de vida de anaquel mediante análisis de supervivencia. Agradecemos al doctor Villa su colaboración en este congreso. Bienvenido, doctor. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación a colaborar con el Congreso. En este caso vamos a hablar de la estimación de vida de anaquel mediante análisis de supervivencia, como lo planteamos en el título. Como vida de anaquel podemos entender el tiempo que transcurre una vez que un producto empieza a salir al mercado, a ser aprovechado por las personas que lo consumen, y vamos a decir que es el tiempo, la longitud de tiempo después de la producción y empaque del producto, durante el cual el producto retiene el nivel requerido de calidad. Suponemos que el producto empieza a ser utilizado, a ser aprovechado, y conforme va aumentando el tiempo, la calidad del producto va disminuyendo, como tenemos aquí en la gráfica, y hay un límite de aceptabilidad. Cuando ese umbral es cruzado por el nivel de calidad del producto, decimos que a partir de ahí ya no es aceptado por los consumidores. Y eso nos define la vida de anaquel, el tiempo durante el cual el producto tiene una calidad aceptable. El análisis de supervivencia es muy utilizado en la industria, en estudios de confiabilidad y en medicina, en estudios precisamente de supervivencia. Este es un método estadístico que considera los estudios, se utiliza, se aplica en estudios donde nos interesa ver cuál es el patrón de fallas que se presentan, esto en el caso de la industria. En el caso que nos compete, en el caso de nuestra presentación, lo que vamos a estudiar son tiempos no tiempos de falla como en ingeniería, como en la industria, sino tiempos de rechazo del producto alimenticio. Es el rechazo lo que vamos a estudiar aquí, así como en la industria estudiamos las fallas. Hay dos tipos de estudios que se hacen
para los cuales se recopila diferente tipo de información. Por ejemplo, cuando estudiamos la calidad de los alimentos a través del tiempo, los datos que tenemos es, como decimos aquí, es el nivel de calidad del producto y el tiempo que transcurre en esas mediciones de la calidad que hacemos. Los datos que recopilamos en el caso en que estudiamos la calidad a través del tiempo, lo que tenemos son gráficas como gráficas de degradación del producto, como la que mencionamos ahorita, que tenemos aquí otra vez. Cuando decíamos que cuando el nivel de la calidad cruza el umbral de la aceptabilidad, al llegar ahí, tenemos un tiempo que consideramos ya como el tiempo que se debe de tomar, se debe de definir como el tiempo de vida útil o de vida de anaquel en nuestro caso. Hay otro tipo de información, como lo tenemos aquí, que son tiempos de rechazo del alimento por parte de las personas que lo prueban. En este caso tenemos nada más una variable aleatoria, un tipo de observación que es el tiempo que transcurre desde que sale del proceso de producción el producto, el tiempo que transcurre hasta que es rechazado por el consumidor o por los consumidores. La pregunta aquí es, ¿con qué información es mejor trabajar? Ya vimos que con la información que mencionamos al inicio, podemos obtener gráficas de degradación que nos ayudan a tener un conocimiento de la vida útil. En este caso, cuando trabajamos con datos que son tiempos de rechazo o tiempos hasta rechazar el producto, esos datos nos permiten estimar la distribución de los tiempos de rechazo. La gráfica de la función de distribución acumulada para la distribución que estemos estimando sería la gráfica que tenemos aquí, la sigmoidal, que tenemos en amarillo. Esta gráfica nos permite conocer dos cantidades que son muy importantes. Una es la proporción de personas o de consumidores que rechazan el producto a un tiempo TE, como tenemos ahí el tiempo menor de estos dos que estamos señalando. Y si conocemos ese modelo, si conocemos esa gráfica, podemos conocer la proporción de personas, de consumidores que rechazan el producto, la F de TE. Tenemos una lectura, si hacemos una lectura invertida, esto es, dado un nivel, una proporción, esto es un valor entre 0 y 1, un valor, con un valor P, podemos, si conocemos esa gráfica, si conocemos ese modelo, podemos determinar el tiempo que transcurre hasta que una proporción P de consumidores rechaza el producto. En los estudios de evaluación sensorial, como tenemos aquí, reunimos tiempos de rechazo a un producto alimenticio que nos interesa evaluar. Por la complejidad de este tipo de información, usualmente nos tenemos que enfocar en una metodología basada en la verosimilitud. Esa es la manera más natural de analizar los datos que estamos mencionando, los tiempos al rechazo. La función de verosimilitud es una función de los parámetros del modelo. Esta función tiene toda la información que los datos proporcionan sobre los parámetros que nos interesa estimar. Debido a eso, lo que nosotros vamos a trabajar aquí va a ser el análisis de los tiempos de rechazo. La otra información que mencionamos al inicio no la vamos a trabajar porque nos da un tipo de información que es menos útil
que la que nos arroja el análisis de los tiempos a la falla, más bien dicho aquí, los tiempos de rechazo del producto. Bueno, ¿cómo son los datos con los que nos encontramos cuando hacemos un análisis, un trabajo de este tipo para estimar la vida de anaquel? Bueno, tenemos datos sin censura, que son los que usualmente se tienen cuando podemos conocer el momento exacto en el que ocurre en una falla, en el que un consumidor rechaza un producto. Esos son datos sin censura. Otros datos con los que nos encontramos son datos censurados, datos con censura por la derecha. En ese caso, lo que conocemos nosotros es un tiempo, el tiempo hasta el momento en el cual sabemos que no es rechazado el producto aún, pero ya después no sabemos nada, no conocemos lo que ocurre después. Entonces decimos que tenemos una observación censurada por la derecha. Censura por intervalo es cuando nosotros sabemos que no ha fallado el producto, llegamos a un instante en el que dejamos de observar por alguna razón y un tiempo después, como es el intervalo que mencionamos aquí con un signo de interrogación en medio, un tiempo después regresamos y nos encontramos con que ya el producto fue rechazado, el evento de rechazo ya ocurrió en un intervalo del cual conocemos los límites, el límite inferior, el límite superior, pero no sabemos allá adentro en qué instante ocurrió la falla, es rechazado. Este proceso y tenemos la censura por la izquierda, que consiste en que nosotros llegamos a observar el proceso de rechazos de los productos y cuando llegamos resulta que ya ocurrió la falla, ocurrió antes, pero no sabemos en qué momento ocurre. Analizar estos datos es bastante complicado, sobre todo si no se trabaja con el esquema de verosimilitud. Así que lo que hacemos en este trabajo es analizar los datos que resultan, los datos que surgen en un estudio de este tipo, en donde las observaciones que tenemos son generalmente censuradas. Las censuras más comunes, y que son las que vamos a ver aquí, son censuras por la derecha y censuras por intervalo. ¿Por qué en el caso de trabajar con la verosimilitud tenemos un enfoque más natural? Bueno, esto ocurre porque tomamos como verosimilitud, con frecuencia se dice así, a la probabilidad de los datos. Entonces tenemos ahí, por ejemplo, arriba a la derecha, la distribución que siguen los datos, por ejemplo, una log normal, una log logística, Weibull, y lo que sabemos es que no había fallado hasta el tiempo t que tenemos marcado ahí, y lo que sabemos es que después falla, pero no sabemos cuándo. ¿Cuál es la probabilidad de ese evento, de que falle después del tiempo t sub i? Pues es el área bajo la curva que tenemos después de ti. Eso no es muy complicado de obtener, es simplemente la supervivencia evaluada en ese tiempo t sub i. Si el dato fuera censurado por la izquierda, entonces la probabilidad de ese evento, de que la falla ocurra antes de ti, sería el área sombreada que tenemos ahí, que es la distribución acumulada al tiempo ti. Y si lo que tenemos es un intervalo de censura, si tenemos censurado el evento por intervalo, lo que tenemos es la información de dos valores que son los límites del intervalo, el inferior y el superior.
y el área bajo la curva sería la probabilidad de que la falla ocurra en el intervalo. Esto es relativamente fácil de manejar, así que es la manera en la que vamos a analizar los datos con los que nos vamos a encontrar aquí. Bueno, lo que vamos a manejar es... Un momento. ¿Podemos suspender esto? Bueno. Bueno, continuamos. Dicho, en estos estudios de vida de anaquel, los datos tienen una categoría especial. Vamos a tener en este caso datos que son observaciones exactas, bien conocidas, bien determinadas, y otros datos donde lo que tenemos es información parcial. Y entonces aquí vamos a tener el caso, por ejemplo, de censuras de diferente tipo. Censura por la derecha, cuando lo que sabemos es que hasta un tiempo TI no se había rechazado el producto y se rechaza después, pero no sabemos cuándo. Entonces, la manera de introducir la información de ese dato en la verosimilitud es a través de la función de supervivencia, como dijimos ahorita, y mencionábamos las gráficas con las que interpretamos esta información. En el caso de censura por la izquierda, lo que tenemos es la probabilidad acumulada, que es los términos de F, como tenemos ahí. Y al final tenemos el caso de censura por intervalo, el término que introducimos para ubicar la información que traen las observaciones censuradas por intervalo, pues es un área bajo la curva limitada por el valor inicial y el valor final de ese intervalo. Entonces tenemos varios tipos de censuras que vamos a estar considerando, pero no hay gran problema si trabajamos como lo hacemos aquí, con verosimilitud. ¿Cómo estimamos? Una vez que tenemos la función de verosimilitud, que es la base para el análisis, pues lo que vamos a tomar como el estimador de nuestros parámetros, en este caso, vamos a tener dos parámetros. Entonces, ¿cuál es el estimador de esos dos parámetros? Va a ser un parámetro tal que la verosimilitud se maximiza cuando le damos al parámetro, más bien al vector de parámetros θ, un valor que hace máxima la verosimilitud. Ese va a ser el estimador de máxima verosimilitud. Bueno, para hacer el análisis lo que tenemos que investigar es cómo son nuestros datos. Para esto tenemos que ver, antes de ubicar cada uno de los datos, el tipo de estudio que genera los datos. Como podemos ver aquí, tenemos varios tiempos de inspección. Esto es, el producto que va a estar probando el consumidor participante en este estudio van a ser los que están aquí en este caso. Esto es, va a haber muestras del producto que se analiza que recién fueron producidos, o sea, han estado guardados durante un tiempo cero. Luego hay otras muestras con un mayor envejecimiento, como está aquí, un envejecimiento de 4 unidades de tiempo, otro de 8, otro de 12 y otras 3 muestras que han envejecido 24, 36 y 48 unidades. Adelante. Lo que se hizo aquí fue lo siguiente.
Vamos a hablar de un estudio sensorial, una prueba sensorial de muestras de yogur. Para este estudio se adquirió yogur comercial, como aquí indicamos, con sabor y pulpa de fresa en botellas de 150 gramos, provenientes todas del mismo lote. Y se envejecieron, como lo tenemos aquí, haciendo un almacenamiento de muestras a 42 grados centígrados durante esos intervalos de tiempo, 0, 4, 8, etcétera, hasta 48 horas. Y una vez que las muestras alcanzaron el envejecimiento que se planeó, tal envejecimiento se llevó a cabo a 42 grados centígrados. Y una vez que se logró el envejecimiento en cada uno de esos periodos de tiempo, se refrigeraron a 4 grados porque se está suponiendo que el proceso de envejecimiento o de degradación del producto, cuando está a 4 grados, se detiene. Para este estudio, aquí no vamos a tener instrumentos de medición. Aquí los instrumentos de medición serán las personas que participan, que son los que prueban el producto. Estos son consumidores de este producto, bueno, del yogur. Son personas que al menos una vez a la semana consumen yogur. Para ellos no es extraño el sabor, la textura, etcétera, del producto. Entonces a los participantes se les dieron las muestras en un orden aleatorio. Esto no se le dio primero el yogur más nuevo, luego el que le sigue, luego el que le sigue. Los participantes simplemente están recibiendo muestras de yogur que prueban y de esta manera van probando todas, pero no van recibiendo, repito, las muestras en orden, sino se les entregan en un orden aleatorio. Las muestras que se les dan son una toma de 50 gramos del yogur que se está investigando, que se está analizando. Después de que cada participante toma una muestra, se le pregunta si consumiría el producto. ¿Consumiría usted este producto? ¿Sí o no? Y las respuestas son un sí o un no. De esta manera, se obtiene la información, como vamos a ver a continuación. Lo que tenemos son estas tablas o esta tabla en donde tenemos, como se indica en la parte superior, el número de consumidor, 1, 2, 3, 4, 5, etcétera, hasta 13, y enseguida siguen los demás, 14 hasta 26, y los otros consumidores que participaron aparecen en otra lámina. En este caso, en esta lámina, ¿qué es lo que tenemos? Primero el número de consumidor y luego las respuestas que dieron una vez que probaron el yogur a 0 horas, a 4 horas, a 8 horas, etcétera, etcétera, de envejecimiento o de almacenamiento. Para envejecer este producto, ese número de horas simplemente se guardó en almacén a esa temperatura que mencionamos, los 42 grados centígrados. Entonces, el primero, por ejemplo, el primer participante, cuando recibe la muestra que no ha envejecido, la muestra con un tiempo de almacenamiento 0, su respuesta es no, no lo consumiría. Cuando recibe la muestra de 4 horas, igual dice que no. En las siguientes 4 dice sí, 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 y en la última no. El segundo participante con número de consumidor 2, las respuestas que da son para la muestra que recibió de 0 unidades de tiempo en almacenamiento,
dice que sí lo consume, sí lo consumiría. La siguiente muestra, 4 unidades de tiempo, también lo consumiría. Luego un no, un sí, y los demás son nos. Y así tendríamos varios casos. Por ejemplo, el consumidor número 5 que está participando. Aquí vemos el renglón con su información y acepta el producto que ha envejecido 0 horas, 4 horas, etcétera, hasta las 36. Y de 36 a 48 cambia y dice no. Bueno, de esta forma tenemos las respuestas de los consumidores. ¿Cómo interpretamos estos resultados para tomar de aquí la información o más bien los datos que vamos a analizar? Por ejemplo, en el número 5, nos gustaría que así fueran la mayoría de las respuestas. ¿Qué tipo de información tenemos? No sabemos en qué momento se rechaza el producto. ¿Qué es lo que sabemos con el consumidor número 5? Que al llegar a las 36 horas no había rechazado el producto. Y cuando recibe la última muestra, a las 48 horas, ya no lo acepta. Entonces, ¿qué ocurre aquí? El proceso de rechazo se da ahí en medio, entre las 36 y las 48 horas. Entonces, el dato de este consumidor va a ser censurado por intervalo. En un intervalo que va de 36 a 48 horas, se dio el rechazo. Ese va a ser el tipo de información. Vamos a ver en la siguiente lámina y la otra, la continuación, la siguiente, aquí. Nada más para mostrar cómo las respuestas de los consumidores, que sería lo que está en el encabezado en rojo, se convierten en datos estadísticos que analizamos en este estudio. El primero, por ejemplo, número de consumidor 1 es como el que acabamos de mencionar. Es sí, 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 hasta las 8 unidades de tiempo. Esto es, hasta ahí no había rechazado el producto. Y después puras Ns, entonces lo rechaza entre 8 y 12 unidades de tiempo. Es un dato censurado por intervalo. A la derecha, ahí tenemos la información de ese consumidor. Es una censura por intervalo, esa censura va de 8 a 12 horas y es un tipo de censura. Uno quiere decir censura por intervalo. Aquí vamos a tener dos tipos de censura, por intervalo y por la derecha. En el número de consumidor 2, ¿qué encontramos? Que recibe las muestras de 0 unidades de tiempo, 4, 8, etcétera, hasta la última, 48, y nunca rechazó, siempre aceptó hasta las 48 horas. ¿Dónde va a ocurrir el rechazo? Pues va a ocurrir después de las 48 horas. No sabemos exactamente en qué tiempo, pero es después de las 48 horas. ¿Qué es lo que tenemos aquí? Una censura por la derecha. La censura por la derecha significa que el rechazo se va a dar después de las 48 horas. Este dato, ¿cómo lo manejamos? Pues va a ser una censura por la derecha. El valor que tenemos aquí de 48 es el tiempo al cual todavía no fallaba. Y el límite derecho que ponemos aquí por convención, pues es infinito. Entre 48 horas e infinito ocurre la falla. Luego tenemos en el 3 otro tipo otro dato, otro tipo de información que surge. Aquí, por ejemplo, en este caso, recibe el consumidor muestras con un envejecimiento de 0 y 4 horas
y las acepta. Luego, a las 8 horas, cuando recibe la muestra de las 8 horas de envejecimiento, ya no lo acepta. La censura, perdón, el rechazo ocurre entre 4 y 8, entre la segunda S y la siguiente N. Pues no, porque luego cambia y vuelve a aceptar. Entonces, lo que vemos aquí es una cierta indecisión del consumidor. Pero lo que sí tenemos es que acepta en los primeros 2 tiempos, 0 y 4, y luego el rechazo ya permanente se da a partir de 24 horas. ¿Y qué es lo que tenemos? La indecisión la vamos a tomar como un dato censurado por intervalo, pero con un intervalo un poco más grande que el que mencionamos al inicio, entre 2 tiempos consecutivos. Aquí el intervalo va de las 4 horas hasta las 24 horas, como está a la derecha. Ese es el intervalo de censura y es una censura tipo 1 que es por intervalo. Después de esto podemos ver, aplicando esta idea de las censuras, podemos ver en la siguiente tabla cómo quedan finalmente los datos. Ahí tenemos 4 datos tachados con rojo y todos los demás, si nos fijamos, van a ser datos censurados por intervalo. El tipo de censura es el 3 y censurados por la derecha son los que tenemos aquí, donde el límite derecho es infinito y el tipo de censura es 1. Esos datos tachados en rojo, ¿qué significan? Significan que esos consumidores que participaron se anularon. Se anularon, ¿por qué? Porque se considera que un consumidor continuo de este producto no debería de responder como un no respecto a la aceptación a las 0 horas de envejecimiento. Entonces, ¿con qué datos trabajamos? Con los demás que no fueron tachados. Entonces, nuestros datos son datos censurados por intervalo, decíamos, y por la derecha los que tenemos ahí. Bueno, ¿cómo vamos a continuar con este análisis? Pues lo que vamos a construir es la función de verosimilitud, tomando en cuenta que los datos que vimos en esta tabla son censuras por intervalo y por la derecha. ¿Qué tenemos en la siguiente lámina? En la siguiente lámina, bueno, están indicados los tipos de datos que son censuras por intervalo y por la derecha. Y la función de verosimilitud nos queda de esta manera. Nada más incluye datos censurados por intervalo, que son los productos de esas diferencias de la distribución acumulada. Y la censura por la derecha se incluye a través de la función de supervivencia, que nos da la probabilidad de falla a la derecha del valor observado TI. ¿Qué vamos a, o cómo vamos a continuar con el análisis? Bueno, lo que acabamos de ver fue el tipo de datos. Ahora la pregunta es, bueno, ¿y con qué modelos vamos a trabajar? Como lo que estamos analizando prácticamente van a ser distribuciones, nuestra pregunta entonces es, ¿qué tipo de distribuciones se utilizan en este tipo de análisis? ¿Qué tipo de distribuciones se consideran como modelos? Los modelos más comunes que tenemos son los que están aquí. La distribución exponencial, la distribución Weibull, log normal, log logística y la gamma.
Todas estas distribuciones, si uno viera la gráfica de la función de densidad, son distribuciones sesgadas a la derecha. ¿Esto qué quiere decir? Que si analizamos fallas, hay muchas fallas al inicio y luego hay pocas fallas en tiempos grandes, en tiempos algo grandes, y eso nos da una distribución con un sesgo a la derecha. ¿Cuál de estas distribuciones vamos a utilizar como nuestro modelo? Bueno, lo primero que tenemos que hacer es identificar con qué distribución trabajamos. Vamos a ver a continuación el modelo gráficamente que vamos a estar estudiando, que vamos a estar analizando. En la siguiente lámina tenemos una gráfica sigmoidal que va a ser la gráfica, la función de distribución acumulada del modelo con el que vayamos a trabajar. Podemos ver la siguiente lámina y ahí vemos el modelo similar al que vimos hace un rato. Lo que tenemos ahí es la distribución en amarillo, sería la distribución que estimamos, y esa distribución nos va a dar la información precisa que queremos. ¿Qué es lo que nosotros queremos obtener de esa distribución? Pues van a ser los cuantiles y los valores de la distribución acumulada en diferentes tiempos. Vamos a ver cuáles serían las etapas del análisis en la siguiente lámina. Bueno, para poder estimar la vida de anaquel por máxima verosimilitud, lo primero que tenemos que hacer, como dijimos ahorita, fue identificar el modelo, saber con qué modelo debemos o vamos a trabajar. Una vez que lo identificamos, una vez que tenemos la distribución, estimamos los parámetros por máxima verosimilitud, los parámetros de esa distribución. Esa distribución que vamos a estimar nos va a dar la información precisa que requerimos, como los cuantiles. Los cuantiles, ¿qué van a ser en nuestro caso? Va a ser el tiempo que transcurre hasta que una determinada proporción de participantes rechazan el producto. Primero estimamos puntualmente y luego obtenemos la incertidumbre de la estimación, a partir de la cual vamos a obtener la estimación por intervalos, los intervalos de confianza que siempre estamos calculando para poder ver cuál es la calidad de la estimación que obtuvimos, de la estimación puntual. Y bueno, finalmente vemos la presentación de los resultados. La identificación de la distribución, ¿cómo la hacemos? Pues lo que queremos ver es cuál de esas distribuciones que mencionamos es la que mejor se ajusta a los datos. Una técnica muy utilizada para identificar la distribución es la gráfica de probabilidad. La gráfica de probabilidad consiste en una gráfica en donde llevamos a la gráfica los datos en forma de puntos y vamos a comparar el ajuste de las distribuciones y nos quedamos con la mejor como la distribución identificada. Un mejor ajuste se tiene cuando los datos quedan alineados, cuando los datos quedan casi sobre una recta. Vamos a ver aquí
cómo quedaron esas gráficas, cómo quedaron los puntos, el patrón en las diferentes distribuciones, la Weibull, la exponencial, log normal y log logística. Vemos que las que más se alinean a la línea que está ahí son las dos que están a la derecha. En la gráfica que está arriba a la derecha hay una pequeña ventana donde están los resultados del cálculo de la correlación de esos puntos y vemos que la correlación más alta la tiene la log normal, de 0.992. ¿Esto qué nos dice? Que la distribución con la que tenemos que trabajar es la log normal. El modelo de los datos que tenemos aquí de los tiempos al rechazo, el modelo va a ser la distribución log normal. ¿Cómo vamos a trabajar? Bueno, una primera pregunta es, ¿cómo es la distribución log normal? En la siguiente lámina vamos a ver las ecuaciones de la función de supervivencia, que es la que utilizamos para introducir los datos censurados por la derecha, y los demás tipos de funciones, como la distribución acumulada, la densidad, son las que utilizamos para otro patrón de censura. Bueno, en este caso, nosotros vamos a construir, como tenemos en la siguiente lámina, la verosimilitud. Y lo que vemos es lo que hemos comentado. La verosimilitud finalmente nos va a quedar de esta forma. Lo que tenemos ahí es la información que están proporcionando los datos censurados por intervalo primero y luego los datos censurados por la derecha. Entonces, lo primero que hacemos es estimar por máxima verosimilitud. Sabemos qué valores de los parámetros, aquí hay dos parámetros, dijimos, la log media y la log desviación. Se estiman por máxima verosimilitud, pero como dijimos, no es suficiente estimar puntualmente los parámetros porque puntualmente no sabemos cómo es la calidad. Entonces, vamos a ver cómo estimar los parámetros. Para esto, lo primero que tenemos que ver, como lo mostramos en la siguiente lámina, es cómo es la distribución, perdón, la incertidumbre de la estimación aquí. En la siguiente lámina vemos cómo se obtiene la incertidumbre o qué estamos interpretando como la incertidumbre. Como dije, en la siguiente lámina tenemos la función de información. Vemos la siguiente lámina para ver cómo es la medida de información. La siguiente, cómo es la medida de información, como lo tenemos ahí arriba. Como hay varios parámetros, lo que vamos a tener como medida de información va a ser una matriz, y le llamamos matriz de información. Y esa matriz se construye tomando las segundas derivadas parciales de la log verosimilitud. Se calculan, son 4, nos dan una matriz 2 por 2, y lo que vamos a tener ahí es información, la cantidad de información que tienen los datos sobre los parámetros. Valores grandes nos gustaría tener. Esto nos dice que los datos tienen bastante información sobre los parámetros. Y esa matriz de información está muy relacionada con otra matriz que en estadística se utiliza bastante, que es la matriz de varianzas y covarianzas. Tener información, tener valores altos de información corresponde a tener
varianzas pequeñas. Entonces, ¿cómo pasamos de la información a las covarianzas? Pues invertimos la matriz de información. Se invierte y esa inversión viene a ser la matriz de varianzas y covarianzas. ¿Por qué utilizamos esta matriz? Pues porque la diagonal contiene las varianzas de las estimaciones que estamos obteniendo. Y esas varianzas las vamos a utilizar para estimar los parámetros. En la siguiente lámina tenemos esta parte con esa información de la estimación puntual y de las varianzas, construimos los intervalos de confianza para el primer parámetro estimado y el segundo. Una vez que estimamos los parámetros puntualmente y por intervalo, vamos a ver qué es lo que tenemos. Aquí vamos a mitad del camino, no hemos obtenido lo que queremos, lo que nos interesa más, pero tenemos ya un nivel de información a partir del cual podemos obtener lo demás. Bueno, en este cuadro amarillo nos dan la información que tenemos hasta aquí. ¿Esto qué nos dice? Que tenemos, nuestros datos son censurados por la derecha y son 8 observaciones de ese tipo. Y censurados por intervalo y son el resto de las 46, las 46 observaciones que habían sobrevivido, porque ya habíamos rechazado o anulado varias, porque los participantes rechazaron el producto en un tiempo cero. Entonces, utilizamos máxima verosimilitud, ajustamos la distribución normal y ahí están los parámetros de localización 3.00246, el de escala 0.9362 y los intervalos de 95% de confianza, pues son los que tenemos a la derecha en negritas. Obvio, esos intervalos contienen a las estimaciones puntuales que están hacia la izquierda en negritas también. Entonces, aquí está esta información y esta información, ¿qué es lo que nos está presentando? Pues gráficamente lo que tenemos no es otra cosa más que la función de distribución estimada. Podemos ver en la siguiente lámina la gráfica de esa función que es como la que hemos estado viendo. Esta es la información que tenemos hasta ahora. Conocemos esa curva sigmoidal, esa función de distribución acumulada. Sus parámetros son los que mencionamos en la lámina amarilla anterior. Y de aquí, ¿qué queremos hacer? Bueno, aquí están dos maneras de leer la información que tiene esta distribución acumulada. Una es los cuantiles, que son de gran importancia para nosotros. Los cuantiles, ¿cómo los obtenemos? Bueno, si ya conocemos la gráfica de distribución acumulada, esta gráfica amarilla, entonces para un valor dado de P que está entre 0 y 1, o sea, una proporción que esté entre 0 y 1, lo que queremos ver es cuánto tiempo va a transcurrir hasta que la proporción de rechazados es igual a P. Bueno, ese tiempo que estamos buscando es el TP que está en el eje X. Si conocemos esa distribución, podemos conocer ese valor, ese cuantil. Y otra manera de leer y de obtener información que nos es muy útil es leer al revés esta función. Dado un tiempo TE, un tiempo especificado,
podemos ver qué proporción de rechazos se acumulan a ese tiempo. Ese valor es lo que tenemos en el eje Y, F de T sub B. Entonces, lo que sigue es cómo obtener información a partir de la distribución acumulada que hemos estimado y cómo vamos a utilizar esa información. Bueno, ese análisis de datos lo podemos ver en la siguiente lámina. Y lo que decimos aquí, hay que obtener, pues es el cuantil TP que mencioné ahorita. ¿Qué es? Pues no es otra cosa más que la distribución acumulada invertida. Esto es, la leemos al revés. En vez de dar un valor de T para obtener una proporción, damos una proporción y vemos qué valor de T le corresponde. Ese valor T sub P. Con frecuencia, ese T sub P se toma, se interpreta como la vida de anaquel. Esto es, vamos a estar considerando en este análisis como tiempos de vida de anaquel los tiempos que transcurren hasta que se rechaza una proporción P de las muestras que se prueban. Esa información es bastante útil, es más útil que la que nos da una gráfica como la que mencionamos al principio, una gráfica de degradación del producto alimenticio. Vamos a ver adelante cómo obtenemos el intervalo de confianza. Si vamos a estar estimando cuantiles, obviamente vamos a estar interesados en la calidad de esas estimaciones. Esto es, queremos conocer también, aparte de la estimación puntual de los cuantiles, la estimación por intervalo. Bueno, aquí hay una breve descripción de la manera de obtener estos intervalos de confianza. Lo que se hace es que se toma una transformación logarítmica de los datos originales de los tiempos y el análisis se vuelve más simple porque es un análisis, en este caso, que se lleva a cabo considerando distribuciones normales al tomar la distribución de los tiempos de falla. Y luego esa información la pasamos a la escala original, tomando la exponencial de los logaritmos que habíamos considerado. Y eso nos lleva a estos intervalos de confianza. ¿Qué es lo que tenemos aquí? Pues una estimación de cuantiles junto con sus intervalos de confianza. Podemos ver en la siguiente gráfica que tenemos en esta lámina, y aquí tenemos una muestra de cómo podemos obtener tiempos de vida de anaquel para diferentes proporciones. Es muy común observar en el análisis, en los estudios que se hacen de vida de anaquel, que se consideran como tiempos de vida de anaquel a cuantiles que corresponden a una proporción de rechazo 50%. En nuestro caso, si ubicamos en el eje vertical una proporción P igual a 0.5, estaríamos hablando de estas líneas azules en esta gráfica que parten de la izquierda del eje Y con un valor de una proporción 50%. Nos vamos a la derecha, intersectamos en la gráfica que hemos estimado, bajamos y llegamos alrededor de 20. Esto que nos dice que la vida de anaquel, si estamos considerando como referencia un 50% de rechazos
esa vida de anaquel va a ser cercana a 20 unidades de tiempo. Y las otras líneas que tenemos son otras lecturas. Por ejemplo, ¿cuál sería la vida de anaquel si tomamos como referencia un 40% de fallas? Perdón, no de fallas, de rechazos. Y entonces eso nos lleva a un tiempo, las líneas verdes, un tiempo cercano al 16%, perdón, a 16 unidades de tiempo. Y así con los demás. Un intervalo grande o un valor grande para la vida de anaquel sería el que tenemos a la derecha y arriba. Estamos hablando ahí de una proporción de rechazos del orden del 75%, y eso nos da un cuantil, una vida de anaquel, como del orden de 36 unidades de tiempo. ¿Cómo elegimos el cuantil adecuado? Esto es la P adecuada. Pues obviamente esto va a depender de qué proporción de rechazos estamos dispuestos a tolerar. Si tomamos una P muy pequeña, la vida de anaquel es muy pequeña. Si tomamos una grande, igual es muy grande. Nosotros no quisiéramos una P grande, ¿por qué? Porque eso significa dejar un producto, exhibirlo para su venta, para su consumo, exhibirlo mucho tiempo. Y eso nos va a dar proporciones de rechazo muy altas. Y eso es negativo porque eso se traduce en ¿qué? En una mala fama del producto, porque va a haber casos donde la gente llega y una proporción alta de los que prueban el producto no le gusta. Entonces, normalmente usualmente lo que encontramos son vidas de anaquel que corresponden a una proporción de rechazo de, como ya dije, del 50%. Y la pregunta es, ¿por qué no tomar valores menores, como un 40% o un 25%? Pues todo esto depende de cómo se quiera posicionar a la marca. Bueno, ya vimos que teníamos la información o las estimaciones de los parámetros, tanto la estimación puntual como por intervalo, y dijimos lo que queremos es obtener a partir de aquí lo que más nos interesa, que son los cuantiles que están siendo interpretados como la vida de anaquel. En la siguiente lámina vamos a ver una tabla con varios cuantiles. Como podemos ver aquí, en la columna inicial tenemos el porcentaje, que lo podemos traducir a proporciones. El que está abajo, 50, aquí es 50%, sería una proporción de 0.5. Y los demás, de ahí hacia arriba, son proporciones 0.4, 0.3, etcétera, hasta 0.05. Y entonces aquí lo que estamos obteniendo es para esas P's, en la siguiente columna, el cuantil correspondiente. Y ahí está para una proporción de 0.5 o un porcentaje del 50% de rechazos. Esto nos lleva a un cuantil, a una vida de anaquel de 20.14 unidades de tiempo. Y simplemente damos diferentes valores de P y obtenemos las correspondientes vidas de anaquel. Y uno aquí podría ver con cuál nos es conveniente trabajar.
Aquí estamos viendo la información a partir de las P que vamos a tolerar, las P's con las que podríamos trabajar, y en la siguiente lámina vamos a tener esta información, pero invertida. En la siguiente lámina vamos a ver en la primera columna tiempos y en la siguiente la probabilidad de rechazo, la P. Si nos regresamos a la lámina a esta, ¿qué es lo que tenemos aquí? Pues que para diferentes tiempos podemos ver la proporción de rechazos que se acumulan. Si nosotros queremos tener un tiempo de vida de anaquel grande, vamos a decir aquí, del orden de 60 unidades de tiempo, pues parece interesante tener una vida de anaquel de este nivel, de 60 unidades de tiempo. Pero ¿qué ocurre si tomamos una vida de anaquel de ese orden? En este caso, pues que la proporción de rechazos es la probabilidad que tenemos en la segunda columna. Esto es, a una vida de anaquel de 60 unidades de tiempo le corresponde una proporción de fallas casi del 88%. ¿Esto qué quiere decir? Que cuando llegan los consumidores o los clientes a adquirir el producto y ya han pasado 60 unidades de tiempo, ¿qué va a pasar? Pues que de todos los que están llegando, alrededor del 88% lo rechaza. Esto es terrible, otra vez, porque esto es lo que va a generar el muy mal prestigio respecto al producto. Entonces, aquí hemos visto cómo podemos pasar de recopilar la información para obtener datos de vida de anaquel que luego transformamos y los datos originales los llevamos a una distribución estimada, que en este caso fue una log normal, y luego ahora al final de esas distribuciones o de esa distribución que hemos estimado de esa log normal, estimamos diferentes cuantiles que son tiempos de vida de anaquel de acuerdo a los valores de P que estemos dispuestos a tolerar. De esta información tenemos ¿cómo diríamos? Un comentario antes de terminar que vamos a observar. En esta siguiente lámina lo que planteamos es lo que hemos estado diciendo, que si toleramos un porcentaje de rechazo del 50%, entonces la vida de anaquel que vamos a obtener, que vamos a estimar en ese caso es de 20 unidades de tiempo, más o menos, como habíamos dicho. Pero si queremos que las proporciones de rechazo sean menores, tomaríamos valores menores de P. Por ejemplo, en este caso, un valor menor que 50% es 40. Una proporción tolerada de ese nivel nos lleva a una vida de anaquel de 15.9 unidades de tiempo. Y una proporción de rechazos baja, como lo tenemos ahí en un orden de 25%, pues nos lleva a una vida de anaquel también más o menos reducida, que es la mitad de lo que teníamos cuando considerábamos una proporción de rechazos del 50%. Ahí era 20% y ahora es 10.7%. Bueno, ¿qué podemos concluir de aquí? Pues es un comentario, como lo podemos ver, que la determinación de la vida de anaquel, sobre todo como la estamos viendo aquí, es de gran utilidad para el manejo de los productos.
Esto es, ¿qué planes podemos hacer en cuanto a cuánto tiempo exhibir los productos? Si conocemos la vida de Anaquel como la hemos evaluado aquí a través de cuantiles, los tiempos de vida de Anaquel los traducimos a proporciones de fallas y esto nos permite hacer una buena planeación en cuanto al consumo y a la exhibición de los productos alimenticios de los cuales estemos hablando. Bueno, pues esto es lo que quería comentar, lo que quería exponer. Aquí terminamos. Eh, si se requiere mayor información sobre la vida de Anaquel, pueden comunicarse, ahí tienen la información, mi correo electrónico. Eh, Actualmente se están trabajando varias tesis donde se están obteniendo resultados que son importantes para la evaluación de la vida de Anaquel. Así que podríamos encontrar respuesta a algunas de las preguntas que ustedes nos pudieran plantear en el futuro. Gracias. No sé si tienen algunas preguntas. Sí, gracias, doctor Enrique Villa. Ha sido muy interesante escuchar esta conferencia. Sí, tengo aquí una serie de preguntas que nos han hecho llegar. No sé, vamos a tratar de llevar rápido algunas de ellas y a ver cuántas podemos cubrir. Bueno, una pregunta que está aquí es que si es posible estimar la vida de Anaquel utilizando un método diferente al que utiliza este trabajo. Sí, pero me parece, como dije hace un momento, que nos da una información un poco menos útil que la que nos da este procedimiento, el que hemos mencionado aquí. Otra manera de estimar la vida de Anaquel consiste en trabajar con el otro modelo que mencioné, en donde construimos la gráfica de degradación del producto. Para esto necesitamos, para evaluar la calidad del producto, necesitamos contar con jueces muy bien entrenados que puedan hacer una muy buena evaluación, muy buena medición de la calidad del producto. Entonces se levantan datos sobre la calidad, nivel de calidad del producto y el tiempo que transcurre hasta la medición que se hace. Es algo así como un modelo de regresión. Entonces vamos a tener una gráfica como la que mostré hace rato, que se va reduciendo, el nivel de calidad se reduce a medida que aumenta el tiempo. Y entonces ahí lo que se hace es que se determina, se fija un valor umbral, de tal forma que al cruzar el umbral, el producto se rechaza. Entonces, ese umbral se define en algún momento y ese valor es el que tomamos como vida de anaquel. Aquí es más útil la información porque nos dice, para cada nivel de vida de anaquel, podemos saber qué proporción de consumidores va a rechazar el producto. Y eso nos permite hacer una mejor planeación. Muy bien, o sea, nos da más información. Sí, así es, más útil sobre todo. Bien. Otra pregunta que tengo aquí dice, ¿es posible utilizar una prueba de vida acelerada para obtener más rápido la estimación de la vida de Anaquel? Sí, sí se puede, aunque en casos como este, me refiero al ejemplo que mencioné de la vida de aquel de yogur, hablar de pruebas de vida acelerada eh, suena extraño porque estas pruebas pues duran unas horas, ¿no?
el producto o una proporción grande del producto se rechaza al llegar al valor mayor que teníamos ahí del orden de 48 unidades de tiempo. Pero en otros casos donde el producto tiene una vida de anaquel más larga y nos interesa obtener resultados más pronto, en tiempos pequeños, ahí sí es muy útil utilizar pruebas de vida acelerada. Las pruebas de vida acelerada consisten en someter a prueba, en este caso, bueno, sí, someter a prueba eh, los componentes, las muestras, que en este caso serían las tomas de yogur que se le dan a los participantes, pero almacenadas o en una condición más acelerada que el ambiente normal, y esto se logra aumentando la temperatura. Entonces, ¿qué es lo que se hace ahí? En lugar de tener todo el trabajo eh, referenciado a 48 o 42 grados, lo que se hace es que se toman al menos 3 temperaturas de referencia diferentes, más altas. Esto es, se le dan las pruebas, se le pregunta si acepta o no, etcétera, a un grupo, considerando que se almacena el producto, por ejemplo, a 45 grados, otro a 55 y otro a 60. Y con esa información se puede extrapolar la información que tengamos sobre la vida de anaquel, extrapolarla a temperaturas menores. Entonces, aquí podemos hacer un trabajo, una prueba en tiempos relativamente menores que lo que tardaría en ser rechazado el producto en condiciones normales. Entonces, sí, sí se puede, pero se trata de hacer en casos donde el producto tiene una duración más o menos grande. Bien. Por tiempo, creo que hay más preguntas, pero creo que en sacrificando un poco algunas cosas, usaremos esta. Dice, nos preguntan que cómo influye en la estimación de la vida de anaquel el número de consumidores que participan en el estudio. Esto es, los tamaños de muestra que se usan en los estudios, ¿cómo saber si son adecuados? Sí, bueno, cuando uno utiliza un tamaño de muestra pequeño, ¿qué es lo que va a ocurrir? Si tenemos no 50 consumidores, sino 20, y se hace el estudio, eh, vamos a poder obtener estimaciones, pero van a ser de una calidad muy baja. Seguramente cuando se construyan los intervalos de confianza van a ser grandísimos. Entonces, uno debería de tener tiempos, más bien un número de participantes más o menos grande. Aquí lo que opera es lo mismo que ocurre o que opera en otros casos en donde tenemos muestras grandes, muestras pequeñas, y las muestras grandes nos dan estimaciones de gran exactitud, de muy buena calidad. Una manera de determinar tamaños de muestra consiste en eh, evaluar probabilidades de error para diferentes tamaños de muestra, para diferentes números de consumidores, y elegir los tamaños de muestra que nos den probabilidades de error, de equivocación, más o menos pequeñas. En este caso tendría uno que estar con cada tipo de producto, de alimento que se investiga, a hacer una prueba inicial para ver qué número de
consumidores deberíamos de utilizar en nuestra prueba. Entonces, el tamaño de muestra influye como en muchos estudios donde aplicamos la estadística, pero sí podemos determinar buenos tamaños de muestra utilizando técnicas de simulación. Muy bien. Pues muchísimas gracias al doctor Enrique Raúl Villa de Arce por su extraordinaria conferencia. Creo que son datos muy importantes. Estamos en una región donde la industria de alimentos, el manejo de perecederos es muy, muy importante. Creo que este tipo de conocimiento ilustra y aumenta mucho la capacidad de hacer negocio, de poder manejar las cosas, de dar oportunidades o ampliar las oportunidades de negocio. Doctor, le agradecemos infinitamente la aportación que nos ha hecho y esperemos volver a contar con la oportunidad de escucharlo en otra ocasión. Pues, Muchísimas gracias. no, muchísimas gracias a ustedes y bueno, aquí estaremos el próximo año. Espero, siempre he sido optimista y siempre he pensado que podemos vernos después y en mejores condiciones. Esperemos que sí. Gracias. Hasta luego entonces. Gracias. Bye.